Me refiero a la coma, el punto y coma, el paréntesis y las comillas, falta acá. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad vamos a hacer un poco de ortografía. Vamos a hablar de los signos ortográficos. Vamos a aprender a diferenciarlos entre signos de puntuación y signos auxiliares, para posteriormente analizar los principales signos de puntuación. Me refiero a la coma, el punto y coma. Vamos a analizar algunos usos de estos signos de puntuación, el paréntesis y las comillas. Ahora empecemos con nuestra clase. Como siempre decimos, empecemos definiendo. ¿Qué decimos cuando decimos signos ortográficos? Nos referimos a aquellas marcas gráficas las reconocemos visualmente, que sin ser números ni letras, contribuyen a una correcta interpretación de los textos. Es decir, los signos ortográficos en general nos ayudan a interpretar correctamente los textos. Esa es su principal función. Mas cuando decimos signos ortográficos, nos estamos refiriendo a signos de puntuación, que son los más comunes, los conocidos por todos, punto y coma, etc. Y signos auxiliares que vamos a ver en el cuadro siguiente. Retengan entonces signos ortográficos, marcas gráficas, que no son números ni letras, que nos permiten interpretar correctamente los textos. Los signos ortográficos se dividen en signos de puntuación y signos auxiliares. Fíjense cómo tenemos entre los principales signos de puntuación la coma, el punto y coma, el paréntesis, las comillas, que son los signos que vamos a analizar hoy. Acá tienen sus formas, si quieren conocerlas. Tenemos el punto, la coma, punto y coma, paréntesis, comillas. ¿Sí? Por su parte, los signos auxiliares son aquellos que nos permiten añadir cierto tipo de información a nuestro texto. El apóstrofo, el asterisco, la barra, la diéresis, que son los dos puntos que aparecen generalmente sobre la U, en lingüística, por ejemplo, el guión. Entonces, esta diferencia tienen que tenerla presente. Por un lado, los signos de puntuación y por otro lado, los signos auxiliares con sus respectivas formas. Tienen que aprender a reconocerlos. Dicho esto, empecemos a analizar la coma, que es el primer signo de puntuación que vamos a analizar y es conocido por todos y es fácil de reconocer su uso si se presta atención. La coma se emplea en los siguientes casos. En primer lugar, este es el uso más común de la coma, para separar los elementos de una enumeración. Cuando enumeramos una serie de objetos, nosotros utilizamos la coma para separarlos entre sí. Fíjense, necesito que me envuelva una toalla, coma, medias, una camisa y un short. Fíjense que esta es una enumeración, toalla, medias, camisa, y entre esas palabras, para separarlas, utilizo coma. Siempre se utiliza para separar palabras que componen una enumeración. En segundo lugar, utilizamos coma para aislar el vocativo. Nosotros ya habíamos analizado la figura del vocativo. ¿Sí? Por ejemplo, Rosana, ¿podés guardar silencio? Si yo digo, chicos, ¿pueden guardar silencio? Martín, ¿me pasás esa camisa? Cuando yo me dirijo a alguien, generalmente para llamar su atención, a esa forma yo le llamo vocativo y el vocativo siempre está sucedido de coma, en el caso de que aparezca al principio de la oración. Ahora, si el vocativo aparece en el medio de la oración, tiene que ir entre comas. Por ejemplo, ¿podés, Rosana, guardar silencio? En ese caso sería, ¿podés, coma, Rosana, coma, guardar silencio? Y en el caso de que el vocativo aparezca al final de la oración, en vez de estar sucedido por una coma, va a estar precedido por una coma. ¿Podés guardar silencio, coma, Rosana? La segunda función de la coma es la del vocativo, marcar el vocativo. La tercera función de la coma
es la de aislar incisos aclaratorios de un enunciado. No necesarios para la comprensión, no necesarios para la comprensión del enunciado. Esos son los incisos. Las comas también introducen incisos aclaratorios. Fijémonos, ese muchacho, si sigue tus consejos, llegará a ser importante. Fíjense que la oración no perdería sentido si suprimiese toda esta parte. Ese muchacho llegará a ser importante. La supresión del inciso, y en esto consiste el inciso, no afecta al sentido principal de la oración. Por eso es un inciso. Ahora, cuando yo introduzco estos incisos aclaratorios o que amplían el significado de lo que estoy diciendo, tengo que utilizar coma. Fíjense que utilizo coma y coma. Ese muchacho, si sigue tus consejos, que es el inciso aclaratorio, llegará a ser importante. Otro uso muy importante de la coma. El siguiente signo de puntuación que vamos a analizar es el punto. No es difícil de comprender, mas muchas veces nos olvidamos de usarlo como corresponde. El punto marca una pausa al final de un enunciado. Es la función fundamental del punto. Después de un punto, y esto ustedes lo saben ya, después de un punto siempre tengo que escribir con letra mayúscula. Siempre escribo con letra mayúscula después de un punto. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que existen varios tipos de puntos. El primero es el punto y seguido para enunciados que integran un párrafo. Un párrafo está compuesto por varias oraciones. El punto seguido es aquel punto que utilizo entre estas oraciones. El punto y aparte es aquel que separa los párrafos entre sí. El punto seguido separa oraciones dentro de un párrafo. El punto y aparte, separa los párrafos entre sí. Y finalmente tenemos el punto final, que es el que cierra un texto. Es decir, después nada. Repito, punto y seguido entre oraciones que integran un párrafo. Punto y aparte separa párrafos entre sí, indica que termina un párrafo y que el siguiente debe empezar con sangría, separan párrafos entre sí. Y el punto final que cierra un texto. Algo a tener presente es que también los puntos se usan después de abreviaturas. Fíjense que en el caso de doctor yo puedo poner punto, puedo usarlo después de abreviaturas. Luego tenemos que tener presente que nunca tengo que utilizar puntos para o cuando aparecen en títulos de libros, artículos, revistas. Nunca utilizo puntos en los títulos, epígrafes, etc. En esos lugares no utilizo punto. Veamos lo que acabamos de explicar. Nosotros tenemos un párrafo. El párrafo dice: el 2021 ha llegado, punto. Hemos dejado atrás un año de trabajos e incertidumbres. Asumamos que este es un párrafo. El párrafo se compone de dos oraciones y el punto seguido separa dos oraciones dentro de un párrafo. El segundo ejemplo: un año después del accidente, todos siguen recordando con vividez aquel suceso. Familias enteras destruidas por el dolor y el sufrimiento, solo queda esperar que el tiempo cure las heridas. En este caso tenemos punto seguido, que separa oraciones dentro de un párrafo, y tenemos un punto y aparte que separa párrafos entre sí. Después de este punto, el siguiente párrafo inicia el siguiente párrafo. Y esto en cuanto se refería a las abreviaturas. Señor, doctor, USA. Fíjense cómo utilizamos el punto en estos casos. El siguiente signo de puntuación es el punto y coma. Así como la coma indicaba una pausa, el punto y coma indica una pausa algo mayor que la coma. ¿Qué es lo que dice en la definición? Una pausa superior a la coma e inferior a la del punto. Es muy importante cuando leemos un texto respetar los signos de puntuación porque los mismos no están colocados de manera arbitraria. Tienen una intención comunicativa. Sus usos principales son separar elementos de una enumeración, así como dijimos de la coma,
con la particularidad de que se tratan de expresiones que ya incluyen comas. En este caso, cuando la expresión ya incluye comas, yo utilizo el punto y coma para separar los elementos de una enumeración. Vamos a analizar esto en el ejemplo. También utilizamos punto y coma delante de las conjunciones o locuciones cuando los periodos tienen cierta longitud. Repito la idea. Utilizamos punto y coma delante de las conjunciones o locuciones cuando éstas tienen cierta longitud, cierta extensión. Fijémonos en los ejemplos. En primer lugar tengo la siguiente oración. Había que estar en contacto con la naturaleza. Fíjense, dejar entrar al cielo el mar y el viento. Dormir sobre tablones sobre el suelo. Sentarse en sillas medio rotas. Fíjense que es una enumeración. Y la particularidad de esta enumeración es que los elementos enumerados poseen comas. Dejar entrar al cielo, el mar y el viento. Dormir sobre tablones, coma, sobre el suelo. Sentarse en sillas medio rotas. Entonces, cuando los fragmentos que forman parte de una enumeración ya contienen comas, yo utilizo el punto y coma para separar dicha enumeración. El segundo caso. Trabajamos arduamente en ese proyecto porque teníamos confianza. Habíamos dicho que también utilizo punto y coma después de conjunciones o de locuciones de cierta longitud. Fíjense, trabajamos arduamente en ese proyecto porque teníamos confianza. La extensión de lo que antecede. Acá tenemos, sin embargo, tenemos mi conector, ¿sí? Antes uso punto y coma, los resultados no fueron los que esperábamos. Entonces, fíjense, tenemos un periodo de cierta extensión y antes de mi conjunción, en este caso, utilizo punto y coma. Se cumple con la regla que habíamos visto. El siguiente signo ortográfico es el paréntesis. Cuando hablamos del paréntesis, decimos que es un signo ortográfico doble, ¿sí? Porque implica abrir paréntesis y cerrar paréntesis, utilizado para, o fundamentalmente para, insertar en un enunciado información complementaria o aclaratoria. Fíjense que esta misma función podía ser desempeñada por las comas. Información complementaria o aclaratoria. Veamos el ejemplo. Lo que no podía admitir, hablaba segundo Maynard, era trabajar 10 horas al día para otros. Fíjense que la información complementaria o aclaratoria que introduzco es hablaba segundo Maynard. Esta oración complementaria o aclaratoria puede ser introducida por el paréntesis. Por último, hablaremos de las funciones posibles de las comillas, que como el paréntesis es un signo ortográfico doble, empleado fundamentalmente en los siguientes casos. Para introducir un discurso diferente al del autor, vamos a analizar después ejemplos, introducir un discurso diferente al del autor, para enmarcar citas textuales, un uso muy frecuente de las comillas es este, enmarcar citas textuales, cuando nombro a un autor o lo que dijo una persona de manera textual, literal, y en las obras de carácter narrativo para reproducir los pensamientos de los personajes. Generalmente logro esto en este tipo de obras por medio de las comillas. Por último, nosotros utilizamos las comillas para enmarcar el carácter especial de una palabra. Recuerden, para enmarcar el carácter especial de una palabra. Con los ejemplos se va a comprender mejor. En primer lugar tenemos el primer uso. Entre comillas, insertamos la cita de un autor diferente a quien nos habla. Sobreviven los que se adaptan mejor a los cambios. Darwin. Entonces aquí, fíjense cómo se da el empleo de las comillas, como decía el primer caso. En segundo lugar, tenemos, afirma Garrido en su introducción a la teoría literaria, y decíamos que las comillas se utilizaban para introducir citas textuales. Como introduzco una cita textual, en este caso de
Garrido, utilizo las comillas. El término literatura deriva del latín literatura, tomado de las instituciones oratorias de Quintiliano. Cierro comillas. Esta es la cita textual introducida por medio de las comillas. En tercer lugar, cuando se introduce la voz de los personajes o los pensamientos de los personajes en una obra narrativa. Fíjense, hasta en latín sabía maldecir el pillastre. Pensó el padre. Esta cita forma parte de una obra narrativa y para que el autor pueda comunicar lo que un personaje está pensando, hace uso de las comillas. Por último, el cuarto uso era resaltar un uso especial del lenguaje. Generalmente cuando queremos deshacernos o cuando queremos desligarnos de un error gramatical o de un uso particular que se hace del lenguaje, empleamos las comillas. Fíjense, siempre me pide que le pase el dentrífico. Como el uso correcto es dentífrico, nosotros empleamos comillas para marcar que somos conscientes de que es un uso incorrecto y que estamos reproduciendo o citando o estamos cometiendo un error de manera intencional. Ese es el carácter especial de las comillas en este caso. ¿Ok? Con esto terminamos los signos ortográficos y si comprendimos la clase, como vieron no es complicado, todos lo hacemos de manera natural, pero tenemos que aprender a usarlos de manera apropiada. Ustedes ahora deberían ya de ser capaces de definir lo que es un signo ortográfico, distinguir los signos de puntuación de los signos auxiliares, lo tenían en el cuadro, identificar los principales usos de la coma, el punto y coma, el paréntesis y las comillas. Espero que después de esta clase podamos redactar mejor nuestros textos y nos vemos en el siguiente video.